minutos antes de ir a esta pausa comercial, está ya con nosotros el diputado por el Partido Socialista, Fidel Espinosa, tomando, ¿cierto?, todos los resguardos necesarios que corresponden en este canal. El distanciamiento, ahí están nuestras mascarillas, así que no hay de qué preocuparse. Hoy día lo hemos anunciado, ¿cierto?, durante toda esta jornada. Ha sido un día histórico, un día muy especial para muchos chilenos, yo creo que la gran mayoría, si no es el 90, un poco más, ¿cierto? Porque ya se aprobó en su tercer trámite el retiro del 10% del fondo de pensiones. Ha sido una discusión ya que se viene arrastrando de varias semanas, pero finalmente ya fue aprobada y ahora ya esto queda en manos del gobierno. Estamos con el diputado Fidel Espinosa del Partido Socialista. Diputado, ¿cómo está? Muchas gracias por venir. Sabemos que anda corriendo, pero está aquí con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Casualmente, cuando me invitó usted, nunca pensamos que hoy día iba a ser el día más importante, sí, yo diría, del Parlamento durante muchos años. Porque la verdad que estamos tremendamente felices porque, en definitiva, se ha logrado su último trámite legislativo de un proyecto que era enormemente sentido por la comunidad. Tenemos un proyecto que es el retiro del 10%, que va a significar que 11 millones de chilenos que son afiliados o que fueron cotizantes del sistema puedan, de una u otra manera, voluntariamente, eso hay que decirlo mil veces, puedan voluntariamente hacer uso de sus fondos para paliar esta crisis que ha sido tan dolorosa y fuerte en miles de hogares de nuestro país. Entonces, por lo tanto, vamos a tener un proyecto que esperamos, ¿no es cierto?, el presidente lo promulgue antes de los 30 días del plazo que él tiene para promulgarlo. Ha cumplido todos sus trámites legislativos, aquí no hay elementos de inconstitucionalidad, como en algún momento se quiso establecer por parte de algunos sectores del gobierno y parlamentarios de la derecha. Este es un proyecto que tuvo su trámite más complicado el miércoles pasado porque necesitábamos 93 votos y ese día, si no hubiéramos tenido los 93 votos, hubiéramos perdido este proyecto. Esa es la verdad. Hoy día, claro, hoy día se obtuvo 116 votos porque, claro, se subieron mucho al carro de esta victoria ciudadana. Una victoria que logró la ciudadanía. Esto no lo hubiéramos logrado los políticos, hay que ser muy honestos, si no hubiera estado la ciudadanía detrás. Porque fue la ciudadanía la que en las redes sociales, en distintos medios, impulsó este proyecto para que tuviera luz verde. Y eso hay que reconocerlo. Hay que decirlo con todas sus letras. Hoy día estamos en un mundo de la política también digital, de los medios de comunicación que juegan y de las redes que juegan un rol muy importante. Y eso contribuyó enormemente para que el miércoles pasado hayamos tenido 95 votos, necesitábamos 11 votos de la derecha del gobierno, tuvimos 13, y esos 13 votos se valoran enormemente porque fueron fundamentales. ¿Por qué, nos preguntaban, Claudia, por qué hoy día volvió a la Cámara el proyecto? Nos han preguntado todo el día por eso, por qué pasó 3 veces por la Cámara y solo una vez por el Senado. Una razón muy sencilla. El proyecto que nosotros aprobamos la semana pasada era distinto al que se aprobó ayer en el Senado. Y cuando son proyectos ¿distintos en qué sentido? Que tienen indicaciones distintas, particularidades distintas. Entonces, como hubo particularidades distintas, las cosas que ayer se aprobaron en el Senado, nosotros teníamos que volver a aprobarlas. Aprobarlas o rechazarlas. Se aprobaron. Algunas de ellas muy importantes, quiero decir. Por ejemplo, eso me gustaría que nos nombres cuáles son. Por ejemplo, la universalidad, ¿cierto? La universalidad, o sea que aquí nadie quedaba exento, todos. Los que son obviamente afiliados y que fueron cotizantes del sistema. También se aprobó el hecho de que haya un plazo de 365 días para hacer parte de retirar tu 10%. ¿Qué quiere decir eso? Va a depender de la necesidad que uno tenga. Que del momento que se promulga, puede ser que de los 11 millones, estoy inventando una cifra, los 11 millones son verdaderamente beneficiarios, pero estoy diciendo una cifra como un ejemplo. Podemos decir que hoy día de los 11 millones hay 2 millones de chilenos que no quieren tocar sus fondos previsionales y están en su legítimo derecho. Pero puede ser que en 4 o 5 meses más sí lo requieran, van a poder hacer uso de eso. O sea, van a tener 365 días para poder sacar su 10%. Esto es desde el día que se promulga. Desde el día que se promulga. Y la otra cosa que yo creo que estuvo de más, pero a veces lo que abunda no daña, fue, el Senado colocó una indicación explícita que incorpora a quienes son hoy día jubilados. Y a mí me parece genial que haya sido así, a pesar de que ya nosotros el miércoles pasado en la Cámara lo habíamos aprobado y se hablaba obviamente de personas que eran afiliados. No a todos los pensionados. No a todos, pero en su gran mayoría los que están recibiendo hoy día una jubilación de AFP, obviamente van a poder adscribirse. Por lo tanto, estamos
en un día de enorme alegría para nosotros, no como... Yo ayer me molesté, estuve en un canal de televisión en Chilevisión porque muchos actores políticos hablaban de ganadores y triunfadores. Yo creo que aquí los únicos grandes ganadores fueron los trabajadores y trabajadoras del pueblo chileno, que por primera vez van a poder hacer uso, ¿no es cierto?, de sus dineros de esta manera. Alguien me decía el otro día, Claudia, algo me impactó mucho. Una señora trabajadora me dijo, yo voy a poder sacar 2 millones de pesos. Yo en mi vida he tenido 2 millones de pesos en mis manos, porque siempre he vivido con 300.000 pesos o con menos, con el sueldo mínimo. Pero sé perfectamente lo que voy a hacer con mis 2 millones. Voy a arreglar mi casa, voy a pagar algunas deudas, y eso a mí me enorgullece enormemente que haya gente que ya tenga definido lo que va a hacer, pero lo hace con un sentido social. Con plata de ella misma. Así que por lo tanto hoy día es un día para celebrar para todos nosotros, para todo el pueblo chileno. Claro, aquí es un día de celebración, lo decías tú, pero aquí los grandes perdedores o la derrota, ¿cierto?, se la llevó el gobierno. En este caso aquí, a tu juicio, bueno, pero ahora esto igual quedó en manos del gobierno, que tiene varias opciones, cosa que no creo, o sea, ya... A ver, el gobierno tiene, primero con los 116 votos de hoy día, porque ya estábamos ganados. La votación de hoy día era para reafirmar, ¿no es cierto?, lo del Senado. Era imposible que el proyecto se echara abajo. Pero, ¿cuál fue lo importante? Que hayamos pasado la barrera de los 100 votos hoy día? Para que la gente quede claro. Se termina las amenazas de Jacqueline Van Rieselberghe de la UDI, se terminan las amenazas de Andrea Lamán de llegar al Tribunal Constitucional. Esa puerta se les cierra. Pero, por ejemplo, ¿una bancada tampoco puede hacer esta presentación? No podrían. Es que escuché que la UDI estaba estudiando presentar esto al Tribunal Correcto, pero lo que pasa es que el fundamento que ellos tenían para querer recurrir al Tribunal Constitucional era decir que no se había cumplido con los, según ellos se requerían 103 votos, no 93. Ah, perfecto. O sea, los quórum. 2/3 decían ellos, nosotros decíamos 3/5. Entonces, ahí había una dicotomía que tenía que resolver el Tribunal Constitucional. Al haberse aprobado ayer en el Senado con 29 votos a favor y 3 en contra, se obtuvieron los 2/3. Y hoy día se reafirmaron los 2/3 al haber obtenido 116 votos. Entonces, esa puerta del Tribunal Constitucional ya no le tenemos miedo alguno. La única posibilidad... ¿El presidente tampoco puede hacerlo? O sea, el presidente podría vetarla. Pero hoy día con lo que pasó con el gobierno, que tuvo una doble derrota, porque hoy día tuvieron la derrota del 10%, pero además se le vetó el proyecto, rechazamos el veto al proyecto, el presidente presentó un veto al proyecto de los servicios básicos, estos servicios básicos de la luz y el agua. Entonces sufren otra derrota y yo creo que el gobierno, el presidente no va a querer vetar un proyecto donde sabe cuál va a ser el resultado, 116. Porque aquí me gustaría que nos expliques cómo funciona el sistema. Aquí si el presidente veta algún proyecto, tiene que pasar por ustedes, por la Cámara de Diputados y Senado, ¿no? Sí, en este caso puntual tengo la plena convicción de que al haber sido ya rechazado hoy día, allí ya muere el veto, ¿no es cierto?, en el tema de los servicios básicos. Pero este proyecto del 10% todavía tiene más popularidad todavía que el de los servicios básicos, entonces sería bastante inconcebible que el presidente de la República lo vetara. Yo creo que estamos muy cerca de que esto se logre. Yo hago un llamado a la gente que voluntariamente quiera adscribirse, ¿no es cierto?, a retirar su 10%, que lo haga, ¿no es cierto?, en términos de los ejemplos que daba yo recién, que sea, y estoy seguro que así va a ser, que sea con responsabilidad, que sea para el desarrollo, ¿no es cierto?, de una necesidad que tenga en su familia, porque es su plata, es la plata de usted, es su trabajo que tuvo durante toda su vida y que por primera vez, y va a ser de manera excepcional, ¿no es cierto?, este caso, hasta que logremos tener, ojalá con una nueva constitución, Claudia, una posibilidad de poder reformar este sistema de AFP, que ya ha demostrado que en Chile tenemos prácticamente, ¿no es cierto?, yo hoy día leía unas cifras que son espantosas, más del 80% de las personas que terminan con jubilaciones son inferiores a 300.000 pesos. Un dato importante, Claudia, que no es bueno dejarlo, para que la gente más o menos sepa algunas cifras. Por ejemplo, con la aprobación de esta ley, hay 700.000 chilenos que van a poder optar a retirar los 4.300.000 pesos. ¿Ya? O sea, estamos hablando de un 6% aproximadamente. De casi 1 millón, de 700.000 y tanto y fracción de chilenos. O sea, que tienen más de 40 millones de pesos. El grueso de personas van a ser casi 3 millones de chilenos que van a poder retirar entre 1 millón y 4.300.000 pesos. Ahí está el grueso. Ahí está. Eso es lo que yo hablaba con Danilo Curumilla recientemente en el bloque anterior. Nos hizo una clase en realidad magistral con respecto a esto y en el fondo porque mucha gente dice, a ver, si se acumula todo este porcentaje de afiliados, digamos, porque hay algunos que van a poder retirar no el 10%, el 100%.
el 100% de sus fondos. Todas las personas que tienen menos de 1 millón de pesos, que son otros 2 millones y tanto de personas, van a poder retirar el 100% de su fondo. Pero seamos justos, Claudia, porque algunos parlamentarios del gobierno, de la derecha, que han dicho, no, que es una mentira el proyecto del 10% que van a retirar el 100%. Son personas que ya tienen una edad de 35, 40, que han dejado de cotizar 7, 8, 10 años y que ya no tienen, seamos justos, con ese millón que tienen, no tienen ni una posibilidad de juntar. Y van a optar igual a la pensión solidaria. Y que lamentablemente, digamos claro, la única opción que van a tener en el futuro es poder optar a la pensión o al pilar solidario. Entonces, seamos justos que ahí está más o menos el grueso. Pero también hay un 6%, perdón, nos explicaba el mismo economista, de personas que tienen, no sé, más de 40 millones de pesos, por ejemplo, por darte un ejemplo, alguien que tiene 100 millones de pesos, 150, van a poder retirar estos 4 millones, ¿cierto? Y invertirlos, por ejemplo, en una APB. Y ahí, obviamente, su rentabilidad va a ser mayor. Como se aplicó el criterio de la universalidad, porque si empezábamos con el mismo criterio de empezar a dejar fuera a poner este otro, digamos, iba a ocurrir, discriminar. Iba a ocurrir el mismo problema que pasó con el ingreso familiar de emergencia. Sí. Tanto el ingreso familiar de emergencia 1.0 que propuso el gobierno, dejó fuera la primera vez a 50% de los postulantes. Por esta cuestión de empezar a discriminar acá, allá, 50% de los que postularon quedaron fuera. Después, cuando hubo el ingreso familiar de emergencia 2.0, el 39% quedó fuera. ¿Por qué? Porque se comienza y empezamos a tener, a nosotros, nuestras oficinas parlamentarias, empezaron a llegar casos de gente que jamás tuvo ingresos tan altos como le aparecieron en su registro social de hogares. Entonces hubo muchas situaciones que ocurrieron y que este tema es universal. Y si esa persona opta por ese camino, va a tener el derecho de. Por ejemplo, ¿usted, diputado, va a sacar su 10%? Yo lo he conversado, lo he conversado y sabe que lo voy a sacar, pero voy a hacer algo bonito. Y primera vez que lo digo, no lo he dicho en ninguna entrevista, te lo digo como una primicia. La exclusividad, a ver. Por supuesto, yo voy a sacar mi 10%, pero como yo el año 2007 construí en Yanquihue un espacio para la ciudadanía gratuito, para organizaciones sociales, lo voy a invertir íntegramente en mejoras en ese espacio para la gente. Quiero techar un espacio de deporte para las organizaciones que llegan. Fíjate que yo construí el Quincho del Lago en Yanquihue, al lado de mi casa. El año 2007 invertí, en aquella época, tengo que haber invertido de mis recursos aproximadamente 15 millones de pesos. Lo han visitado 28.000 personas desde que soy diputado. Ha sido un orgullo para mí y para mi familia, ¿no es cierto?, tener ese lugar para la gente. Y la verdad, ¿no es cierto?, que tomé la decisión hoy día. O sea, decir, ¿sabe qué? Estuve con la gente que trabaja conmigo allá. Oiga, jefe, falta esto otro. Mira, ¿sabes qué? ¿Por qué no los techan? Porque aquí este invierno llovió 40, 50 días. Y vamos a hacer, ¿no es cierto?, obras que las voy a demostrar justamente. Es mi dinero, es mi recurso, es mi 10% como cualquier otro chileno, pero yo lo voy a utilizar en obras sociales y se lo voy a demostrar a ustedes que así va a ser si eso ocurre el día de mañana, y creo que ya es una decisión que prácticamente tengo tomada. Ahí nos invita a los tijerales. De hecho, los canales de Osorno una vez los canales de Osorno, de todos los canales de Osorno, una vez estuvieron allá y conocieron las dependencias, que son muy lindas, porque Yanquihue es una comuna muy bonita frente al lago y unos volcanes que se ven maravillosos ahí. Ese es el lugar donde yo vivo ya durante más de 15 años. Así es. Bueno, diputado, por ejemplo, ya ahora lo decíamos, ahora está en manos del gobierno, ¿cierto? Tiene 30 días para promulgarlo. ¿Y aquí cómo tiene que ser? Porque se hablaba de que tenían que enviar un oficio promulgatorio a las Express, de ahí a La Moneda, de ahí a Contraloría. Cuando fui presidente de la Cámara, yo firmaba inmediatamente los proyectos. O sea, si usted me pregunta, el presidente Piñera ya en estos momentos debiese tener la firma del presidente de la Cámara actual ya en su escritorio con el proyecto que hoy día, ¿no es cierto?, salió con los votos aprobados. Por lo tanto, él tiene 30 días. Si él quisiera mañana mismo resarcirse de toda la tardanza que ha tenido el gobierno para llegar a paliar los problemas de la gente, lo podría estar promulgando el lunes. Pero si sigue con la porfía o sigue escuchando a quienes equivocadamente escuchó, al ministro Larroulet, a senadores como Andrea Lamán, que se transformaron, fíjate, en verdaderos operadores de la AFP, con un lobby que Claudio, yo te lo dije en una entrevista el otro día, yo llevo harto años en el Parlamento, yo no había visto un lobby tan descarado en estos años como para defender la AFP.
Nosotros no queremos destruir el sistema como han dicho, al contrario, las cosas que haya que mejorar las tenemos que mejorar. Si hay que tener una nueva constitución para ello, habrá que tenerla, pero hacerlo con racionalidad. Si queremos recuperar el derecho a que el agua sea un bien nacional de uso público, que tengamos definitivamente un reconocimiento constitucional de pueblo originario, que tengamos un sistema de salud que vaya acorde con la necesidad y la exigencia de un país que prospera, pero que en salud todavía se nos muere gente, más allá de esta pandemia se nos muere gente esperando una hora. O por ejemplo lo que yo decía la otra vez, Claudia, que es muy importante, que Chile tenga garantizado. Somos un país que va caminado muy fuertemente hacia la tercera edad. Hoy día no tenemos garantizado a la tercera edad los cuidados que hoy día las enfermedades múltiples que hay en la tercera edad, cuando ya llegas a los 60, 65 o más años, hoy día una persona, sobre todo acá en el sur, si hablamos del sur, yo te digo, claramente un trabajador del sur llega mucho más desgastado a esa edad que un trabajador de la zona central. Eso seamos justos y es así. Entonces, ¿por qué digo esto? Un derecho garantizado para el adulto mayor con una nueva constitución, que debe ser un paso. En los países de la OCDE o en los países desarrollados o más desarrollados o en vías de desarrollo, está garantizado en la Constitución la protección a los adultos mayores. En Chile no. En Chile, ¿cuál es la protección para un adulto mayor? Tener el remedio si se enferma, las atenciones en el hospital si se enferma, eso es lo que está garantizado. Y una pensión muy... Pero ¿qué pasa hoy día? Y le pregunto, Claudia, a usted, le doy los datos, en 6 de cada 10 hogares de nuestro país, 6 de cada 10 hogares, tienes a una persona que está postrada o semi-postrada. Y hoy día, cuidar a una persona postrada significa que alguien tiene que dejar de trabajar. En esos países que estoy hablando yo, y por lo cual tenemos que luchar, por cierto, en esos países está garantizado por parte del Estado ayudarte a esa familia. Un subsidio, digamos. Un subsidio para que tú puedas contratar en esa familia a alguien que te cuide al adulto mayor. Y te financia. Hoy día, ¿cuánto cuesta cuidar a un adulto mayor? No, carísimo. $500,000 cuesta una TENS. Y que justamente eso es lo mínimo que vale. ¿Puede una familia pagar $500,000 cuando gana y en esa familia tiene que alguien dejar de trabajar para cuidar a ese? Entonces tenemos que avanzar hacia un país que tenga mayor solidaridad, un país en donde podamos, ¿no es cierto? Aquí no se va a morir, no va a haber un descalabro de la economía por el 10% del retiro. Por ejemplo, claro, pero diputado, por ejemplo, lo conversábamos también con el economista, esto va a permitir efectivamente una reactivación económica en el país. Porque ¿esa plata dónde se va a gastar? Obviamente se va a gastar también en las deudas, en el país mismo. En el mismo país. Pero ustedes, por ejemplo, no han analizado, digamos, como parlamentarios, porque estamos en una incertidumbre. ¿Qué va a pasar más adelante? Capaz que esto siga. Si bien lo decía también, hay 2 regiones que están en proceso de desconfinamiento, pero estamos todos, claro, ok, recibo mi 10%, pero si de aquí a fin de año esto no se acaba. Mira, yo tengo fe en que vamos a tener una mayor normalidad después de septiembre. Tengo mucha confianza, de acuerdo a cómo ha sido. Yo he estado estudiando harto la situación que está ocurriendo. Por ejemplo, en la provincia de Yanquihue está más o menos nomás. Más o menos nomás, po. Están más desordenados que los osorninos en su momento. Sí, sí. Los osorninos, hoy día venía entrando a Osorno y yo te decía que los tacos eran increíbles, como si hubiera una normalidad absoluta. Bueno, Puerto Montt se desató un número alto de casos que ha llevado... ¿Es necesaria una cuarentena total en Puerto Montt? Bueno, ahí igual si se hace esa cuarentena también habría un descalabro económico. Muy fuerte, porque Puerto Montt es la capital regional y tiene, ¿no es cierto?, una incidencia, pero si la cantidad de casos... no se logra esa curva aplanar, van a tener que tomar la medida. Si en Puerto Montt hubieran tomado... Yo esa es la pregunta que me gustaría hacerle a través de este programa Actualidad Política a la Seremi y al Intendente, o al propio Ministerio de Salud. ¿Por qué si en Osorno, que me parece que fue... Yo lo dije, yo destaqué que la medida que tomó el gobierno de Osorno fue oportuna, a pesar de que provocó inconvenientes muy grandes, sobre todo a la gente rural de Osorno, que para entrar a Osorno tenía que estar 3 horas para entrar, 3 horas para salir, un descalabro. Con el cordón sanitario. Pero sí lograron... con eso, aplanar y bajar una curva importante. Creo que ustedes hoy día están en 500 y tantos casos y Puerto Montt ya superó los 1000. Ya superó los 1000. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre los 150.000 habitantes de Osorno versus los 250.000 habitantes de Puerto Montt? Porque los casos de Puerto Montt hoy día ya debería haber ameritado medidas tan importantes como las que se aplicaron en Osorno.
O se baja de 30, 40 y personas. se está privilegiando, creo yo, el aspecto económico. Puerto Montt tiene un motor de desarrollo en el tema de la salmonicultura, y yo creo que por allí va el hecho, o sea, una vez más se ha privilegiado la economía por sobre la vida de las personas. Eso me preocupa un poco. Yo espero que las cifras bajen en Puerto Montt, y ojalá también, ¿no es cierto?, en el país, por cierto, porque a nadie le conviene. Yo creo que vamos a tener, mira, si hablamos de economía, ¿cuál es el sector de esta región el más afectado? El turismo. El turismo, claramente. Es lejos el turismo, porque las otras actividades han seguido desarrollándose. No, y de hecho la agricultura, los la ganadería salmoneros han seguido les ha ido re trabajando, bien. la agricultura ha seguido, hay algunas tiendas comerciales que han vendido más en pandemia que en otra época del año. El turismo y todas sus ramas del turismo, los restaurantes, la gastronomía, claro. Son las más afectadas. Los operadores turísticos también que viven de esta actividad, como tú decías, los restaurantes, que algunos han quebrado prácticamente porque pagando arriendo no se sostiene. No, yo tengo confianza en algo que ha dicho la OMC, la Organización Mundial de... Perdón, la OMT, la Organización Mundial de Turismo. La Organización Mundial de Turismo ha dicho que no hay que asustarse, que si bien es la rama más golpeada, la actividad económica más golpeada, es la que va a tener la reactivación más rápida. No con el turismo internacional los primeros 2 años. Yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar en estos primeros 2 años. Claro. Sí, en estos 2 primeros años a nivel mundial, no solo en Chile, nos vamos a tener que acostumbrar a un turismo más nacional. No íntegramente nacional, pero va a ser un turismo nacional. Yo creo que cuando ya vuelvan a la normalidad también va a haber mucha gente que va a querer salir, hay gente que está estresada, han habido problemas. Complejo. Y la verdad, ¿no es cierto?, que esperamos que el desconfinamiento no sea apresurado. Yo hago un llamado al gobierno que no se apresuren, que no por madrugar muchas veces se amanece más temprano, como se dice, sino que seamos cuidadosos, que no se cometan los errores que se cometieron en Santiago y Valparaíso, que nos llamaron a la nueva normalidad, querían que volvieran a clase todo el mundo, profesores, alumnos, asistentes de la educación, manipuladores de alimentos, y era un error, porque en definitiva ya vimos lo que pasó en Santiago y cómo se empezó a propagar esta pandemia que a todas luces ha golpeado al mundo y a nuestros países de Latinoamérica con una fuerza tremenda. Diputado, volviendo un poco al tema netamente político, ¿se hace necesario, a su juicio, un cambio de gabinete, no solamente ministerial, sino me refiero, por ejemplo, también a nivel regional, acá empezando por el intendente, gobernadores, no sé? Mira, no, yo soy bien enemigo de pedir, ¿no es cierto?, cambios de gabinete, porque esas son decisiones exclusivamente presidenciales. Pero sí lo que te puedo decir es que ya la enfermedad del gobierno, en términos de haber llegado tarde con todo, de haber sido, en definitiva, un gobierno sordo que no escuchó, porque ellos decían, oiga, no, pero porque ahora nos llegaron a ofrecer de toda la clase media, pero nosotros veníamos de marzo diciéndole, mira, hay un plan contundente. Llegaron tarde a todo. Yo creo que saquen a Blume, lo que saquen a otro ministro, no va a solucionar los problemas de este gobierno, porque después de esto probablemente, ¿no es cierto?, el gobierno va a haberse enfrentado también a una situación social que viene fuerte con el plebiscito tiene que desarrollarse, el de octubre, y ese plebiscito tiene que ojalá darse las condiciones, ojalá que haya un buen... como para abril. Ojalá que haya... No, me refiero al plebiscito pero lo cambiaron ¿para cuándo ahora? Para octubre, no, si está para octubre. Lo que se cambió para abril... perdón, verdad que era en abril, no. Lo que se cambió para abril... Estoy perdida, las elecciones. Lo que se cambió para abril son las elecciones municipales. Sí, efectivamente. Y allí los alcaldes van a tener, ¿no es cierto?, que tomar un rol tremendamente decisivo, porque hay algunos que de una u otra manera... algunos alcaldes que han hecho solo algunos alcaldes que ya cumplieron los 3 periodos y que no pueden ir a la reelección van a tener que renunciar en octubre si quieren ser candidatos, por ejemplo, a diputados el próximo año. Entonces vamos a tener un desafío no menor ahí. ¿Sabe qué, diputado? Bueno, Piñera acaba de anunciar que desestima el veto, ¿cierto? Y anuncia que promulgará este retiro o este proyecto de ley. Pero es una gran noticia, imagínense, en vivo nos venimos a enterar. Claro. En vivo nos venimos a enterar, una gran noticia. Yo creo que el presidente de una u otra manera, desde ese punto de vista, va a actuar en sintonía con la ciudadanía. Por primera vez se valora. Sí. No todo se puede criticar. En realidad no le queda otra. Y yo creo que no tenía otra salida, un callejón sin salida para el gobierno, porque ellos mismos se metieron en un callejón sin salida. Y me parece excelente que el presidente anuncie esto, porque la gente necesita ese dinero y si la promulga, como decíamos recién, hace un ratito, el lunes, ya prontamente, o sea, en 15 días, 20 días, ya es ley de la República y se puede comenzar a operar este sistema, ¿no es cierto?, del retiro. Tengo entendido que quedó establecido en dos cuotas. Una que puede ser en una cuenta digital, o sea, o puede ser presencial. Correcto. También, o una cuenta 2 también. Mira, o sea, hace un día más que bueno, porque yo pensé
Yo pensé que yo siempre pensé que el presidente no iba a vetar, pero que iba a tener presiones en este mes completo, se iba a tomar todo el mes para... Entonces que esté allá hoy día esté diciendo un par de horas que el Congreso habló, me parece bien, me parece que es una gran noticia para los chilenos y chilenas. Yo espero, ¿no es cierto?, que el presidente, yo no estoy de acuerdo con aquellos que ya estaban frotándose las manos diciendo poco menos que este mandato había terminado, que el presidente tenía que irse. No, yo soy una persona democrática y yo creo, y como socialista lo planteo, yo creo que el presidente Piñera tiene que terminar su mandato. Ese fue el mandato que le dio la ciudadanía, le quedan 18 meses, tiene que enmendar los errores, escuchar más a la oposición también, no ha escuchado, ha tenido un gobierno sordo, un segundo piso que ha sido el señor Larroulet y compañía, han sido, y dicho por gente del propio gobierno, o sea, no es que yo lo esté planteando acá, han metido al presidente en una serie de errores, porque yo no puedo entender que el presidente, por ejemplo, haya querido vetar el proyecto que impide a las empresas eléctricas el corte de los servicios básicos en plena pandemia. Además, sabiendo y entendiendo, como yo lo dije ayer en Chilevisión, en un canal que tuve una entrevista, yo decía, ni en pandemia han dejado de abusar de la gente, porque hubo sanción de parte de la Superintendencia de Servicios Eléctricos a SAESA y otro grupo de empresas eléctricas por malas mediciones a los clientes en estos meses de plena pandemia, donde algunas personas recibieron, Claudia, cuentas de 70, 80, 100 mil y hasta casos excepcionales de 200 o 300 mil pesos en cuenta de la luz. Un 20% de eso, sí, efectivamente. Diputado, bueno, ya estamos en la hora, pero me gustaría que nos pudiera dar el mensaje final, ¿cierto? Y me imagino que ya... No, pero, por ejemplo, como para terminar, ahora me imagino que lo que anunció el gobierno, por ejemplo, estos 500 mil pesos de la clase media, sigue en curso, ¿no? Eso tiene que seguir y nosotros lo vamos a aprobar y lo vamos a apoyar en el Parlamento sin ningún problema. Yo me siento muy orgulloso, Claudia, quiero decírtelo, porque tú me entrevistaste en pleno estallido social y yo presenté una propuesta al presidente Piñera del 30%. No estén diciendo ahora, no, el diputado está planteando, no. En aquel entonces, cuando estábamos en pleno estallido, nosotros dijimos y le presentamos una carta al presidente con 55 firmas de diputados diciéndole que cuando una persona jubile, ya no estamos hablando de todo, cuando usted llegue a la edad de jubilar, a los 60 la mujer, 65 el hombre, tenga la posibilidad de hacer uso de un 30% de sus fondos previsionales. Con esto que ocurrió, esa medida va a ser parte de una discusión futura con mucho mayor sentido del que incluso tenía para el estallido. Porque yo creo que la gente tiene que tener el derecho en algún momento de su vida a ocupar sus ahorros previsionales. No puede ser que los ahorros previsionales terminen siendo una situación en donde terminas con pensiones bajas y que no tengas ninguna posibilidad de haber tenido 30, 40 o 50 años de vida laboral y no puedas tocar ni un peso de esos fondos que se van a los grandes grupos y poderes económicos de este país, que además terminan con tu misma plata, que la rentan a un 3 o 4%, terminan prestándosela a través de los bancos al mismo trabajador a un 27 o 30% de interés. Eso yo creo que tiene que cambiar en Chile. Y yo creo que una nueva constitución, Claudia, para eso va a servir mucho. Así que yo te agradezco mucho la invitación en este día muy especial. Repito, nunca hubiéramos pensado que este jueves, que tú me habías invitado ya hace como 15 días, iba a ser quizás el día más importante de la política chilena de los últimos 10 años por lo menos. Y donde ya por lo menos el presidente anunció que no lo va a vetar ni no va a hacer nada al respecto, sino que lo va a promulgar. Si el presidente ya anuncia que no hay veto, entonces no hay ni una posibilidad que recurra al Tribunal Constitucional y será ley de la República. Así que qué tremenda noticia va a terminar este programa acá en INET Televisión. Por supuesto que sí, muchas gracias, diputado. Con nosotros entonces ahí el diputado Fidel Espinosa del Partido Socialista, donde conversamos de toda actualidad política y también ya el anuncio, ¿cierto?, del presidente que no va a vetar este proyecto y que lo va a promulgar este viernes. Así que ya van a poder ser ley esta. ¿Y cuándo se puede sacar la plata? En unos 15 días, ¿no? No sé, yo ahí no me quiero, soy siempre bien responsable. De repente uno queda atrapado en sus palabras, hay que tomarlo con cautela. Algo que podría haberse demorado 2 meses, va a ser en mucho menos tiempo, en 15 días, 20 días, un mes, ya sería una tremenda noticia para los chilenos y chilenas. Pero sin lugar a dudas va a ser un alivio para todos los chilenos. Nosotros nos despedimos en este programa especial, en un día especial también para todos los chilenos aquí en Actualidad y Política a través de las pantallas de su canal local, regional de INET.